Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy estaba pensando en aquella novela que siempre recomiendo a todos mis alumnos de retórica que lean previo a iniciar el curso. Me refiero así a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Una novela que, a mi criterio, parece ser más asertiva en torno a la realidad que hoy vivimos, incluso superior a 1984 o Fahrenheit 451. Y es que ciertamente en Un Mundo Feliz, aquel relato de Aldous Huxley se ve como una sociedad está viviendo una felicidad artificial gracias al soma, una droga que aparentemente no tendría efectos secundarios y que permite al individuo subsumirse en un estado de bienestar a quienes la toman. Lo real es que por detrás de dicha sustancia lo que se encuentra es un producto que anula la voluntad y las ideas de cada individuo. De allí es que yo considero que la verdad y la realidad que hoy se vive se encuentran totalmente marcadas por algunas ideas que ya parecía vaticinar Aldous Huxley. Y es que en 1931 este escritor y filósofo británico publicaba aquel pequeño ensayo titulado En busca de un nuevo placer. En aquel texto el autor concluía que tanto las sensaciones de diversión como las de aburrimiento del hombre de su época en nada se distinguían de las que experimentaban las civilizaciones anteriores, y se permitía proclamar su deseo de encontrar una droga que transfigurase la forma de sentir del ser humano sin causarle un daño físico o algún daño psicológico. Solo un año después, en 1932, se publicaba la que es considerada, junto a 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, como una de las más lúcidas distopías de la historia de la literatura, la cual se llama Un Mundo Feliz. Una historia que adentra a los lectores en una sociedad edificada artificialmente, ciencia mediante, en que un autoritarismo apenas visible se esfuerza por perpetuar un orden previamente establecido y una felicidad adulterada, todo en nombre de una supuesta liberación del ser humano. La sociedad que magistralmente retrata la novela de Huxley es artificial desde la propia concepción de los humanos que la habitan, creados genéticamente y previamente divididos en clases inmutables, al estilo de las castas de hindú, pero más precisamente al estilo de lo que hoy se está vivenciando, por ejemplo, en Europa, donde los niños son literalmente fabricados como si de esta novela se tratase. Bastará observar tan solo el ejemplo concreto de la organización Men Having Babies, que ofrece este tipo de embriones que, mediante contrato, se aseguran de que no porten en sí ni el síndrome de Tourette ni síndrome de Down. Y es que este tipo de división genética que a la postre se traslada en una división de castas es el pilar básico para sostener una colectividad en que unos disfrutan de los beneficios aportados por el trabajo de otros, y en una sociedad donde ninguno, sea cual sea su rol social, se plantea lo erróneo de dicho sistema. Ya en el primer capítulo, el lector puede ver que en dicha distopía el inicio se da desde el propio comienzo de la vida, donde ya no hay una reproducción natural, donde ya no hay fe y familia, instituciones que se originan en el amor, sino que todo va surgiendo a partir de un racionalismo cientificista que ha decidido, de manera verticalista, establecer qué vidas merecen ser vividas y cómo merecen ser vividas. El propio Huxley pretendía llamar la atención contra los peligros de un cientificismo que, bajo la anuencia de un capitalismo creciente, planteaba una nueva forma de corporativismo del poder, donde tanto los metas capitales como los organismos transnacionales se mantienen unidos tal como sucede actualmente mediante la ONU. Sin embargo, filosóficamente subyace una idea clave por detrás, que es cómo mantener feliz de forma vitalicia a una persona condenada a trabajar sin descanso para el beneficio ajeno, cómo hacer que el esclavo se sienta libre, y en esto tiene mucho que ver aquel pequeño ensayo que el británico publicó un año antes. La respuesta es el soma, esa droga capaz de evadir al ser humano de toda sensación de infelicidad, similar a la actualidad donde, en términos de Byung-Chul Han, existe un imperativo de la felicidad, donde no es posible siquiera plantear alguna negatividad en una sociedad de cristal donde todo resulta ofensivo y donde siempre se debe tapar toda idea de dolor o de sufrimiento. El soma es una droga, y cito, eufórica, narcótica, agradablemente alucinante, que no produce ninguna secuela en quien la toma. Esto de acuerdo a lo que es la sociedad en la era post-fordiana.
Los habitantes de Utopía, recordando que Utopía significa el no lugar, ese mundo feliz de Huxley, tienen acceso al soma sin ningún tipo de control, más allá de que quien desea que la siga consumiendo para mejor poder controlarlos. Con la dispensación libre del soma, los poderes totalitarios que gobiernan Utopía previenen cualquier tipo de resistencia o inadaptación dentro de su sociedad, todos iguales en una felicidad autoimpuesta que anula los impulsos naturales del ser humano. Es más, se puede ver cómo se intenta anular no solo los tabús sexuales en torno a los menores, tal como subyacen en los primeros capítulos, sino que se ha abolido de manera definitiva el concepto de familia, más precisamente esa noción de familia basada en el matrimonio monogámico, exogámico y duradero, algo que se ve como un ritual arcaico y algo que, por cierto, en este mundo real está sucediendo paulatinamente, donde se observa que cada vez se intenta, paso a paso, dejar atrás lo que es la institución familiar para atomizar el individuo que queda desnudo frente al poder político. La droga soma, en un mundo feliz, está aboliendo la voluntad, está promoviendo un individuo atomizado, está logrando anular por completo la diversidad que hay entre el uno y el otro, y de esta manera construir una sociedad utópica libre de guerras y pobreza, en la que cada uno ocupa el lugar previamente asignado, y de esta manera asegurarse que dentro de ese lugar no haya conflicto alguno. Y es que el problema a la postre es que si prevalece la igualdad, sucumbe la libertad. Y donde haya libertad habrá naturalmente asimetrías, porque las voluntades y las inteligencias de los seres humanos son por definición distintas las unas de las otras. No todos ejercen de la misma manera la libertad, como no todos tienen las mismas predisposiciones hacia la ciencia, el arte o la filosofía. Por lo tanto, aquí es donde se ve que la droga del soma encubre lo banal, lo trivial, lo vulgar incluso, haciendo creer a sus consumidores que todo está en orden y que simplemente son felices a cada instante, sin darse cuenta que, por detrás, para llegar a esa felicidad han debido aniquilar la libertad. Al más mínimo indicio de flaqueza, una dosis de soma y todo vuelve a ese estado de felicidad artificial. Obviamente, el pensamiento crítico también ha sido abolido, previa instauración del culto a la ignorancia que denunciase años atrás después de Isaac Asimov. Aldous Huxley tomó de la filosofía hindú no solo el planteamiento de una sociedad dividida en castas, sino también el nombre de la droga que lo permite. El soma es un alucinógeno profusamente citado en los antiguos textos védicos, que lo consideran no solo una droga divina, sino también una divinidad en sí misma. Ningún estudio posterior ha permitido averiguar a qué sustancias se referían. Lo que sí podemos observar es el interés del autor por las drogas que están fuera de toda duda. De hecho, este autor experimentó con LSD, con mescalina y con otras sustancias que no puedo mencionar por la censura de YouTube. Sin embargo, estas experiencias que tuvo el autor los hizo en un inicio con la creencia de ayudar al individuo a desarrollarse y no anularlo. Finalmente, lo que se va a observar, tal como concluye en Un Mundo Feliz, es que las drogas terminan siendo un camino de esclavitud. De hecho, cito la propia novela: una dictadura perfecta tendría apariencia de democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían la servidumbre. Si pensamos en la sociedad actual, es fácil concluir que ese pensamiento de la dictadura perfecta nada tiene de distópico y que tal vez Un Mundo Feliz sea la profecía que Aldous Huxley legó a las generaciones venideras. Solo debemos pensar cuál es el soma que tan felizmente consumimos al día de hoy. ¿Cuál es esa droga que nos ata a una felicidad artificial dentro de un mundo líquido y que nos aparta de la libertad real dentro de un proyecto sólido? Cada uno sabrá a qué tipo de consumismo nos estamos refiriendo, porque cada uno tendrá sus propios vicios dentro de este sistema consumista que evita volver a los pilares de la cristiandad. Que Dios les bendiga a todos y muchísimas gracias por su tiempo.